y Jalisco tiene 31 especies más o menos de agave, quizá un poquito más con las más recientes que se han descrito, y bueno, México representa el centro de diversidad y de riqueza de estas plantas en México, y además es el centro también del conocimiento cultural de todas ellas. Los magueyes se queman, vivos no los podemos comer porque tienen muchas sustancias tóxicas, pero una vez que se cuecen, son plantas ricas en carbohidratos, ricas en azúcares, que nos proporcionan energía. Entonces el hombre quizá por experiencia propia aprendió a comerse cuando un maguey había sido quemado y se dio cuenta que era alimento. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Tequiliers del Castillo. El día de hoy, para cerrar con broche de oro esta semana de Pascua, tenemos para ustedes una entrevista muy especial, pues nos visita una persona que tiene más de 30 años estudiando los agaves. Hablo del doctor Abisaí Josué García, quien trabaja para el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de México. Vamos con ustedes hasta Matitán, doctor Abisaí y Magdalena Padilla. Hola, buen día, mi nombre es Magdalena Padilla. Nos encontramos aquí en un predio de agave tequilana en el municipio de Amatitán. Estamos con el doctor Abisaí García Mendoza. Primero que nada nos gustaría, si puede presentarse, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros trabajamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Jardín Botánico. Mi nombre completo es Abisaí Josué García Mendoza y llevo un poco más de 30 años estudiando los agaves, magueyes o mezcales, como se llamen, de todo el país. Entonces estamos de visita aquí gracias a la invitación que nos hicieron y estamos aquí para apoyarlos en lo que nosotros conocemos. Okay. Muchas gracias, doctora Abisaí. Bueno, primero que nada nos gustaría si nos pudiera aclarar un poco todas esas confusiones que hay de repente con los términos de agave, mezcal, maguey. ¿A qué hace referencia a cada uno? Sí, muy interesante. Resulta que estas plantas típicas del paisaje mexicano que tienen hojas en rosetas, las hojas suculentas y que nosotros las observamos ya sea cultivadas como en muchos sitios o como plantas silvestres o cultivadas en las jardineras, en los camellones, incluso en macetas en las casas de particulares. Muchos de ellos todos de ellos son la mayoría de origen natural de México. Y se les ha conocido con diferentes nombres. Es muy común que en el sur del país se les conozca como magueyes. Y a partir de Jalisco hacia el norte es más común que les llamen mezcales. Y otros los conocen como agaves. Entonces resulta que maguey es una palabra de origen taíno, es decir, de las islas del Caribe, que fue traída cuando los españoles llegaron a México. Ahí les llamaban magueyes, entonces ellos se trajeron el nombre. Cuando llegan a México se dan cuenta que son parecidas y les siguen llamando magueyes. En nuestro país recibían diferentes nombres según el idioma que se hablara en cada sitio, según la lengua. Metl en náhuatl, Ki en maya, Doba en zapoteco, Guadi en mixteco, etc. Entonces en México tenían diferentes nombres dependiendo de dónde se les conociera, de dónde estuviéramos hablando. Entonces cuando los españoles llegan les llaman magueyes, pero en el norte del país se les conoce más con el nombre de mezcal. Los mezcales es una palabra también de origen náhuatl que quiere decir maguey cocido. Esto se refiere a los mezcalitos, a las bases de las hojas, que cuando las cabezas se cuecen son dulces. Nos proporcionan energía, tienen muchos azúcares. Entonces ese es el mezcali original. Y después cuando las bebidas destiladas cobran importancia, usurpan ese nombre. Las bebidas debieron haber tenido otro nombre, no mezcal, porque el nombre mezcali es para el alimento, para aquellos pedazos de bases de hojas o de tallo que son comestibles y que tienen altas cantidades de azúcares. Ese es el verdadero mezcali. Y después es más común que se les llame también agaves,
que es el nombre científico a nivel mundial con el cual se conocen este tipo de plantas originarias de México o de América, que es donde están distribuidas de manera natural. Entonces, por eso es que reciben varios nombres, y en la actualidad es más común que a nivel comercial se les llame agaves, y a veces es el nombre que está predominando para conocer a todos los magueyes de México, o para conocer a los mezcales o las bebidas con las que se fabrican estas, a los agaves con los que se fabrican estas bebidas. Pero a final de cuentas son nombres diferentes para las plantas con las que están creciendo en nuestro territorio y que se encuentran ya sea cultivadas, como serían aquellas plantas para el mezcal, para el tequila, para el bacanora, la raicilla, etcétera, o para las que están creciendo de manera silvestre. Son como sinónimos. Muy bien, gracias. Y bueno, y ahorita que habla justamente de los nombres científicos del agave, nos gustaría mucho que nos compartiera respecto a la diversidad de agaves que tenemos en México, porque a veces solo ubicamos, por ejemplo, agave tequilana, agave, el espadín, el que usan en Oaxaca, como de las bebidas más comerciales. Pero ¿qué nos puede decir de la diversidad de los agaves en el país? Gracias. Bueno, los agaves es un género de plantas que de manera natural se distribuye del sur de los Estados Unidos al norte de Sudamérica, incluyendo las islas del Caribe. Tiene alrededor de 210 especies, de las cuales 160 crecen de manera natural en México. Eso quiere decir que tenemos el 75% de estas plantas son nativas de nuestro país. Muchas tienen una distribución amplia, como serían los parientes del agave tequilana, que se conoce como angustifolia, que se encuentran desde Sonora hasta Chiapas, incluso un poco más allá, y algunos otros son de distribución restringida, se les llama endémicos. Digamos el agave guadalajarana, que está en Jalisco y en los límites con Nayarit y algunos otros los estados cercanos, tiene una distribución muy restringida. O algunos otros, como puede ser algunas especies descritas recientemente, como agave Vázquez García, que está restringido a la Sierra de Manantlán en el estado. Entonces, dependiendo de el nivel de que estemos hablando, podemos tener diferentes distribuciones en México. Y Jalisco tiene 31 especies más o menos de agave, quizá un poquito más con las más recientes que se han descrito. Y bueno, México representa el centro de diversidad y de riqueza de estas plantas en México. Y además es el centro también del conocimiento cultural de todas ellas. En México el hombre aprendió a conocerlas y a cultivarlas desde que llegó a estas tierras. Como les decía, al principio cuando él llega, y quizá de ver algunas quemazones naturales, los magueyes se queman. Vivos no los podemos comer porque tienen muchas sustancias tóxicas, pero una vez que se cuecen, son plantas ricas en carbohidratos, ricas en azúcares, que nos proporcionan energía. Entonces el hombre quizá por experiencia propia aprendió a comerse. Cuando un maguey había sido quemado y se dio cuenta que era alimento, y lo empezó a mover por todos lados. En muchos registros arqueológicos que hay en nuestro país, resulta que un 70-80% de esos registros a lo largo de 10,000, 7,000 años se encuentran bagazos de hojas de maguey cocido mascadas. Eso quiere decir que tuvo una dieta importante para los grupos indígenas que llegaron a nuestro país, y a partir de ahí pues los utilizaron para muchas cosas. Se extraen fibras de las hojas, empezó a aprender a sacar los jugos, quizá por ver animales que imitaban, que rasgaban las hojas del maguey, y se dio cuenta que empezaban a manar jugo hacia esas cavidades que hacían esos animales. Empezaron a probar esas bebidas que les gustaron, que serían los aguamieles. Por el cocimiento empezaron a probarlos como alimento. Quizá después eso se fermentaba y ya tenía una cierta cantidad de alcohol,
etcétera. En la actualidad las flores se comen y tienen muchísimos usos en nuestro país. Entonces México también es el centro de riqueza cultural y del conocimiento del uso tradicional de estas plantas. Entonces debemos maravillarnos de todo lo que esto representa. Es un tesoro para nosotros el tener este tipo de plantas creciendo en nuestros ambientes, y el conocerlas pues nos permite saber un poco más de ellas y saber apreciarlas y conservarlas para el futuro. Sí, claro, porque muchas veces solo lo relacionamos a las bebidas, ¿no? A los destilados, pero sí hay una diversidad de usos que se da en la actualidad en diferentes regiones y comunidades. Y bueno, ¿qué nos podría decir respecto a cómo conservar tantas especies? Porque justamente por el mercado y la industria de los destilados, pues a veces ha ido desplazando un poco a las poblaciones naturales, ¿no? O a las poblaciones silvestres de otras especies de agaves. ¿Cómo podemos contribuir para continuar conservándolas? La conservación de los agaves es muy importante. Como le decía hace unos momentos, las plantas, muchas de ellas son endémicas de ciertos territorios, exclusivas de esas áreas. ¿Y qué sucede cuando el hombre las explota? Pues tiende a cortar todo y no dejar hijuelos, no dejar que se reproduzcan por semillas, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos esas prácticas, terminamos con las especies. Desafortunadamente, el boom de las bebidas destiladas en el mundo, y en el caso de los magueyes, todas las bebidas que se obtienen de ellos, que en general se llaman mezcales, llámese regionalmente tequila, bacanora, raicilla, tepemete, etcétera. Resulta que cuando nos aprovechamos de manera indiscriminada esas plantas sin ver cómo vamos a regenerar o cómo vamos a permitir que esas plantas sigan dejando descendencia, va a llegar un momento que si no tomamos medidas van a desaparecer esas plantas. Entonces lo ideal es propagarlas mediante semillas, y de esa manera dejar y no cortar, digamos, todos los quiotes, sino solo algunas ramas, aprovechar quizá entre un 10 un 20% de las semillas y dejar que el resto, la naturaleza, siga su propia dinámica, es decir, que siga permitiendo que las plantas se reproduzcan y se diseminen y sigan dejando descendencia a lo largo del tiempo. Otra forma, bueno, pues si nosotros queremos verlas todas juntas o ver muchas de las que crecen en nuestra región o en nuestro estado o donde sea, pues es crear jardines botánicos o agaveto, donde nosotros podamos observarlas y conocerlas un poco más, ya que son plantas maravillosas, puesto que viven en ambientes áridos, donde se han adaptado durante miles de años a vivir en condiciones de sequía, de no disponibilidad de agua en el suelo y a la limitación de recursos por el tipo de suelos o el tipo de clima donde están creciendo. Entonces es muy importante que este es uno de nuestros recursos naturales en nuestro país y tenemos que conservarlos a largo plazo para que las siguientes generaciones sigan disfrutando de la maravilla que representan estas plantas. Bueno, pues muchas gracias. No sé si guste dejar algún otro mensaje para las personas que nos están viendo. Pues para mí muchas veces me preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Si no soy biólogo, ni trabajo en el gobierno, ni nada, ¿qué puedo hacer para conservarlas y conocerlas? Yo lo que les digo es, obsérvenlas, conózcanlas, traten de aprender qué son esas plantas y respétenlas. ¿Sí? Porque es igual que otro ser vivo en la naturaleza, igual que muchos animales que viven libres, etcétera. Es igual, solo que estos no se mueven, entonces respétalos. Simplemente con no rayarlos, los estamos respetando. Desafortunadamente hay una mala práctica donde la gente va y raya a los magueyes y le puso aquí estuvo fulano, etcétera. Entonces eso es como si nosotros tuviéramos una herida en la piel por donde van a entrar muchas bacterias, virus, hongos, etcétera, y a final de cuentas nos pueden causar enfermedades. Entonces en el caso de los magueyes es lo mismo. Como una persona común podemos decir, yo la respeto, no la rayo, la conozco, dejo que dé flores,
permito que muchos la admiren. Con eso estoy haciendo mucho por conservarlas, y no solo esas, sino todas las plantas y animales que viven en la naturaleza. Bueno, igual se me ocurre también ahorita la importancia del consumidor, ¿no? De empezar del consumidor de los destilados, de empezar a cuestionarse, a preguntar de dónde viene lo que tomamos. Si algunas de esas empresas ya empiezan a tener estas prácticas que usted comentaba de propagación por semilla, por ejemplo, o prácticas que sean como más amigables para el ambiente también. Entonces es importante como consumidores empezar a cuestionar y buscar la trazabilidad de lo que estamos tomando en el caso de los destilados también. Así es. Okay, entonces, muchas gracias pues muchas por la gracias. invitación. Gracias a usted, doctora Abisaí. Gracias, Magdalena y Abisaí. De verdad, gracias por compartirnos esta valiosa información. Ni cómo dudar sus 30 años estudiando esta increíble planta. Amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en una programación normal de Tequiliers del Castillo. ¡Salud!